Listo, jóvenes. Entonces, yo quisiera escucharle hoy la opinión que tienen sobre los roles del extensionista, sobre el trabajo y el que ustedes me enviaron y que el día de hoy estaba un poco medio revisando. Eh, si es que hay voluntarios, mejor. Caso contrario, les daría el nombre para que logre explicarnos un poco sobre esta lámina que está en el video. Eh, bueno, tal vez como diseñador podría, o sea, dentro de lo que, porque no es que había como que específicamente los roles, pero dentro de lo que leí más o menos decía que, o sea, podría ser un diseñador porque va a tener obviamente que idear la manera de llegar a las personas y las comunidades y va a tener, por ejemplo, crear dinámicas o crear espacios adecuados para eso. También mediador por en el momento de que tal vez existiera un problema, esa persona va a ser como la que interactúe, digamos, de lado y lado para, para ayudar a resolver un problema y llegar a ciertos acuerdos en la comunidad. Y coordinador también decía que también puede ser al momento de realizar los espacios y destinar ciertos momentos para las, por ejemplo, charlas, para las dinámicas, todo lo que se necesite hacer en esa comunidad. Ya, muchas gracias, Paola. ¿Alguien más? Doctor, no sé si es que em, en realidad estos tres roles del extensionista quedan muy cortos, ya que en realidad si nosotros buscamos en la web, en cualquier cosa como rol de extensionista, no hay, y más bien los roles están por otro lado. Quizás inmiscuidos sí lo que es un diseñador, mediador y coordinador, pero no directamente relacionado con el tema. Eh, Más bien o sea, eh, lo que pude entender un poco sobre el rol del diseñador es que en realidad tiene que ingeniárselas para poder diseñar, qué sé yo, un papelógrafo o algo que sea de fácil entendimiento para las personas a donde que se va a dirigir. El mediador tiene que llevar o a veces tiene que mediar entre las opiniones de los mismos asistentes o quizás ser el mediador o más bien el que ayude a llevar sus necesidades a los entes regulares puede ser ya sea gubernamentales o privados, y el coordinador que tiene que en realidad tener todo a punto para que el día de la reunión o fijar una fecha o quizás el lugar o lugar de encuentro en donde se va a realizar dicha reunión tiene que estar todo ya previamente visto, y más que todo tiene que estar eh, con personas que estén al tanto para que la reunión sea un éxito. Muchas gracias, Ángel. Cualquiera puede participar, por favor. Bueno, doctor, de lo que yo leí también es que, o sea, en general, no es que el extensionista, ay, perdón, tenga un rol en específico, no se lo puede definir, y que la mayoría de ellos hablan directamente, o sea, de lo que encontré, habla directamente como que con la cabecera de la familia o de los productores, y a partir de eso, cuando como que llega a un acuerdo con ellos, hace la charla para los demás para un mejor entendimiento, pero que no hay un rol definido. En cuanto a ser de diseñador, mediador o coordinador, siempre es bueno ver las habilidades, ver qué habilidades metodológicas pueden implementar para un mejor entendimiento de ellos, y lo de coordinador, la mayoría de veces pueden hacer como que la relación de, yo qué sé, en ventas de sus productos, para, digamos así, que no sea tan complicado para ellos meterse en ese mundo.
y de mediador siempre conversar con ellos para llegar a un acuerdo en común y ver cómo pueden ayudar entre los dos, o sea, siempre hablando de parte y parte. Eso. Gracias, Daniela. Doctor. Sí, le escucho. Yo en cambio, o sea, no encontré mucho sobre esto, pero más o menos lo que pude ver era que un diseñador favorece la realización de procesos del desarrollo rural y cuenta con conocimientos y experiencia en la prestación de servicios profesionales. Un mediador es aquel que conduce al extensionista que incorpore a sus prácticas nuevas un tipo de relación eh, en la que se denomina mediación, y además es aquella persona con vocación de servicio, paciencia y liderazgo, mientras que un coordinador es la persona que informa, proporciona y capacita a los individuos o grupos de una Walter, comunidad Walter, rural. también. Eso, doctor, eso es lo que yo entendí. Gracias, Luis. Eh, ¿Alguien más, por favor? Yo, doctor, Sí, le escuchamos. como rol del extensionista tengo yo que son asistentes técnicos que adquieren un perfil de extensionistas rurales como un enlace entre los productores y los investigadores. Esto tratando de ayudar a las personas culturalmente, económicamente y con contextos de pequeños y medianos productores. Como mediador, podemos decir que su rol de asistente técnico está comprometido a organizar el trabajo, contratos, seguimientos y evaluación que produce entre la misma comunidad y en la sociedad. También como comunicador, quiere decir que como coordinador y como comunicador, que al mismo tiempo para que las personas sientan con otras palabras que puedan, el excepcionista pueda llegar a las personas con las palabras adecuadas que puedan ellos entender. Y como diseñador, para que diseñar, por ejemplo, un tipo de reuniones, capacitaciones para que las personas puedan como que salir adelante por ellos mismos. Gracias, Javier. Tal vez Esperanza nos puede ayudar con algo. Ya, en cuanto al mediador, decía que, bueno, estos requieren habilidades, bueno, el extensionista en sí va a requerir habilidades para analizar en sí los problemas, es decir, va a entender diversos puntos de vista que generan este conflicto y así buscar soluciones y propuestas que va a servir para el desarrollo local y trabajo participativo. Muchas gracias. Ya. Erika. La compañera Erika está por ahí. Doctor, Sí, buenas tardes, le escuchamos. Le escuchamos, Erika. bueno, de lo que yo pude, como estaba en poder tomar decisiones para diseñar, por ejemplo, con todos los integrantes, como para poder, ¿escucha? Entrecortado porque su micrófono como que se activa y se desactiva. ¿Está activando el micrófono con la tecla o le deja activado directamente en su pantalla?
Ahí le escuchamos, Erika. Ahí me Sí. escucha. Sí. Ya. De lo que yo pude ver era como diseñador para diseñar reuniones entre los comunistas, mediador para poder tomar decisiones y aclarar dudas de parte a parte de tanto el extensionista como los de la comuna, y coordinador para poder coordinar, puede ser reuniones, cualquier cosa que se pueda dirigir en una comunidad en sí. Muchas gracias. Samantha. Buenas tardes, doctor. Buenas Bien, en tardes. cuanto a otros roles del extensionista, también encontramos que es el promover la innovación a nivel rural, en el cual se debe utilizar como una herramienta importante. Decía que esta tiene que ayudar a resolver problemas que tengan este tipo de sociedades que van a ayudar a los productores rurales y, y, y deben cumplir estos también un sistema de innovación donde la articulación y el trabajo en conjunto de los actores sea la base del éxito. Y también hablaba acerca de que es un rol muy importante, es decir, protagónico, tanto los agricultores como los habitantes y las organizaciones que van a trabajar en conjunto para realizar dicha actividad. Muchas gracias. Viviana, ¿usted cree que todos estamos preparados para ejecutar estos roles o no? Yo creo que en general el extensionista debería estar capacitado en todos estos roles, porque un extensionista tiene que, o sea, en conjunto, para actuar, debe poner en práctica todos estos roles para poder hacer bien su trabajo en la comunidad. Ya. Jairo, ¿usted qué opina? Jairo, ¿está por ahí? Ismael, ¿usted qué opina? Ismael Pazmiño. Bueno, creo que tiene algún inconveniente. Jessica. Jessica Chucky. Ya. ¿Me repite la pregunta, doctor, o es la misma? O sea, La misma, la misma. bueno, pienso que no todos están preparados, desde el hecho primero de que se debe tener un avance. Si es que uno quiere ir a enseñar algún tipo de charla o aconsejar, primero uno debe tener todo el conocimiento, abarcar un montón de conocimientos. Después aprender a interactuar con la gente, ya que no va a ser lo mismo con cierto número de poblaciones. Aprender, como usted nos indicó en las primeras clases, el hacer dinámicas para romper el hielo entre la gente, para en algún momento si hacer algún tipo de preguntas. Estas personas... Bueno, muchas gracias. Carolina. Sí, doctor, aquí estoy. Diga. ¿Me podría, no sé si repetir la pregunta? Decía que será posible que, o será que todos estamos preparados para ejecutar estos tres roles iniciales que se ha mencionado.
Yo creo que por el momento no estaríamos tan preparados, ya que tendríamos que capacitarnos para saber cómo llegar a la gente y cómo o sea, hacer entender lo que tenemos que expresar para que ellos nos sepan entender usando unas buenas maneras y, ¿cómo sería ahí? Sin causar confusión en las personas a las que estamos yendo a capacitar, digamos así. Bueno, y yo les pediría que todos tengamos cuidado de que los micrófonos estén desactivados. Este rato yo en la pantalla, por ejemplo, estoy desactivándoles los micrófonos, pero yo creo que sería mejor si cada uno tenemos control sobre el micrófono en el que estamos interactuando, ¿sí? Con eso vamos a tener una mejor señal. Bueno, interesante lo que ustedes han ido mencionando. Definitivamente yo creo que estos roles, así como alguno de los compañeros decía, no encontramos nosotros de una manera definida en donde fuimos a leer que exista precisamente estos tres roles, exactamente. Así sucede, porque los roles del extensionista son múltiples y variados. Sin embargo, unos tres fundamentales son los que se han mencionado en esta lámina. Por otra parte, el trabajo, ¿no es cierto?, también implicaba que ustedes lean algunos documentos de extensión rural y que precisamente en esos documentos ustedes vayan dilucidando esas acciones y actividades que se mencionan ahí, si es que verdaderamente tienen o no tienen relación con estos tres roles fundamentales. No vamos a encontrar en extensión rural, muy pocas veces vamos a encontrar, como decir, cuál es la técnica quirúrgica para la ovariectomía, o cuál es la técnica quirúrgica para la orquiectomía. Es decir, casi que la técnica quirúrgica, ¿no es cierto?, viene a ser una receta. ¿Por qué le dice, a ver, vamos al primer plano, al segundo plano, al tercer plano? En el asunto de extensión rural, nosotros no vamos a encontrar recetas como tales, sino principios básicos de comportamiento del extensionista frente a la responsabilidad que tiene en un conglomerado social. De tal forma que es real. Ustedes no van a encontrar un título que diga en todos los libros que les diga roles del extensionista. No van a encontrar así. Sin embargo, deberíamos nosotros calificarles, ¿no es cierto?, en qué están cayendo cada una de las acciones y actividades que el extensionista puede realizar. Muchos han dicho, ¿no es cierto?, este rol de diseñador que tiene el extensionista. Y es precisamente ¿por qué? Porque el extensionista está preparado fundamentalmente para diseñar todo lo que es los planes de extensión rural oficiales o privados. Y ese diseño, eso sí tiene una estructura como tal que le permita precisamente estructurar un plan lógico, consistente, preparado para que la institución o él mismo pueda llegar a tener esos objetivos claramente alcanzados. Es decir, ahí ¿Podría tenemos... repetir la última parte? Perdón, se está recortando, no sé si podría repetir la última parte. Sí, decía que el rol de diseñador, ¿no es cierto?, contempla precisamente tener el conocimiento teórico y técnico que le permita al extensionista diseñar con claridad la propuesta técnica metodológica para ejecutar dicho programa. Y que para eso sí existe metodología. Es por eso que el extensionista, ¿no es cierto?, parte fundamentalmente de un diagnóstico participativo, es decir, involucrado con los actores totales que influyen en ese territorio.
Es decir, el extensionista no es una persona única que va a decir o va a decidir sobre las acciones totales. Tiene que relacionarse y consensuar con muchos actores del territorio para diseñar su plan de extensión rural. Doctor, no es por molestarle, pero no, se está entrecortando. No sé si podría repetir de nuevo. No es por molestar, realmente se está entrecortando. Bueno, no, vamos a intentar hacer lo posible, escuchar lo que podemos, ¿sí? Y luego de eso, yo voy a cargar la conferencia en el aula virtual para que ustedes puedan escuchar muy probablemente con mayor claridad. De todos modos, no hay problema, voy a intentar repetir las veces que sean necesarias para que se logre escuchar. Y si persiste el problema, tengamos un poco de paciencia y luego que revisen ustedes a su debido tiempo la grabación que estoy haciendo. Ya, doctor, gracias. Decía, ¿no es cierto? Decía que precisamente el diseñador o el rol de diseñador es porque nosotros tenemos la capacidad precisamente de estructurar un programa lógico, coherente, consistente, que logre llevarnos con éxito hacia alcanzar los objetivos que yo me planteo. Para diseñar un programa de extensión rural, indudable que hay una hoja de ruta en donde se contempla, en primer lugar, un diagnóstico situacional, es decir, de cómo está la situación o la realidad en ese momento, en el grupo o en la comunidad en la cual yo voy a interactuar. Decíamos que un principio del diagnóstico es que tiene que ser un diagnóstico participativo y que sea inclusivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo voy a estar metido dentro de esa realidad. Voy a tener que conocer esa realidad, pero por otra parte tengo que vivir esa realidad para poder yo tener claridad en cómo está una situación coyuntural determinada en ese momento. Luego de eso, yo tengo que planificar. Yo tengo que hacer una planificación de mi intervención. Si yo ya conozco la problemática que tiene una comunidad o un grupo, entonces yo ya de manera participativa, junto con los actores, productores, instituciones, representantes de grupos, autoridades, todos ellos ejecutan un trabajo en conjunto para poder definir y determinar las actividades que nosotros vamos a ejecutar. Por lo tanto, ahí se rompe lo que siempre decimos, que la planificación se da del escritorio, porque a veces pensábamos que nosotros como técnicos teníamos la varita mágica y como somos doctores o ingenieros creemos que tenemos toda la razón y por lo tanto nosotros solitos hacíamos el conjunto de actividades que se tienen que realizar. Y no es tal. El rol de diseñador precisamente cumple el respeto y la toma en consideración de los criterios de los productores y de los demás actores para diseñar un plan de actividades que me permita a mí llevar con éxito la extensión rural. Luego de eso, si yo ya estructuro un conjunto de actividades, luego tengo que llevar ya el plano de ejecución. Es decir, estoy involucrado de manera directa en ejecutar de manera conjunta las actividades que yo planteé en todo el programa. Y por último, yo tengo que llevar a la evaluación del plan, cómo se ejecutó, qué tanto éxito tuve, qué tanto transformé una realidad de los productores, qué tanto se transformó esa comunidad. Y esa evaluación uno la realiza
en el transcurso de la ejecución, que se llama una evaluación de proceso, o también la ejecuta luego de terminado el proyecto o la intervención. Cuando yo hago al final de la intervención, en cambio, estoy midiendo el impacto que tiene o tuvo una intervención en un determinado grupo o territorio. Pero también, ¿no es cierto?, pudiéramos llamarnos diseñadores, porque precisamente nosotros somos aquellas personas que damos las ideas generales sobre el material que vamos a utilizar, los instrumentos de capacitación que vamos a usar en los procesos. Es decir, tengo yo la posibilidad de poder, con mi intuición y mi conocimiento, ejecutar también esta segunda labor como diseñador. No sé si tienen alguna pregunta sobre este rol, o quieren complementar, encontraron algo más. Bueno, el rol en cambio de mediador. Ustedes en algunos trabajos, ¿no es cierto?, han mencionado precisamente una palabra que es fundamental y es el consenso. Otra idea que encontré en sus trabajos era precisamente en que deben ser imparciales. Otra idea que también leí en sus trabajos era precisamente que tiene que resolver conflictos. Y precisamente por ahí va, ¿no es cierto?, el rol de mediador. Pero el rol fundamental de mediador para el extensionista es en mediar el conocimiento entre lo que es el conocimiento del extensionista con el conocimiento práctico del productor. Tenemos que mediar entre nosotros, técnicos, profesionales, que somos muchas de las veces eminentemente teóricos, tenemos que ese conocimiento mediar con el conocimiento empírico, práctico de los productores. De tal forma que ahí tenemos que entenderle por qué, porque precisamente ahí es donde nosotros vamos a manejar los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de comunicación, los procesos de información, que tenemos que ejecutarles de una manera bastante acertada, porque si no, nosotros en esos grupos y en las comunidades podemos causar más conflictos de los que ya pueden estar presentes. De tal forma que sí, el extensionista ser una persona muy generalizadora, entonces de hecho que a veces se involucra dentro de los conflictos que existen en la comunidad. A veces nos toca también mediar dentro de un conflicto interpersonal o intergrupal, que siempre existen en las comunidades, pero con mucho tino, con mucho cuidado, porque nosotros tampoco podemos de una manera indiscriminada, si no nos llaman, si no nos piden, nosotros no podemos intervenir y querer solucionar problemas propios de una comunidad o de un grupo. Siempre que esté ese conflicto influyendo sobre la eficiencia y la eficacia de nuestro trabajo, debería ser preocupación de solventar e intentar mediar. Muy probablemente no solucionar, pero sí mediar para que esos conflictos no repercutan en la consecución de nuestros objetivos. Entonces, miren ustedes, ahí se abre dos frentes, llamémosle así, desde este rol de mediador. Uno, que tenemos que involucrarnos en ese movimiento social que existe dentro de una agrupación o de la comunidad, y que tenemos que saber observar aquellos conflictos que pueden llevarnos al fracaso. Y el otro rol fundamental de mediador
es precisamente en mediar el conocimiento que tenemos nosotros, técnicos, profesionales, muchas de las veces teóricos, mediar ese proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a enfrentar, en cambio, con el productor desde la práctica, desde su conocimiento práctico de la vida cotidiana en la que él se ha desenvuelto. ¿Alguna opinión sobre este rol? Doctor, o sea, ser mediador es prácticamente conocer, mezclar la experiencia que ellos tienen más nuestros conocimientos teóricos y ver qué resulta de ahí. Y de igual forma ver qué conflictos pueden tener en general para que eso o sea, como que no nos complique la planificación que tenemos como diseñadores también. ¿Así? Sí, exactamente, y está correctamente entendido. En el primero que usted menciona, muchos de nosotros, cuando vamos al campo, creemos que sabemos todo. Creemos que el productor no sabe nada. Es más, hasta le consideramos ignorante en la parte técnica y creemos que él nos tiene que hacer caso o tiene que adoptar a ciegas todo lo que nosotros le decimos, ¿sí? Y ahí, nosotros encontramos un choque de conocimientos. Uno, porque le habla el extensionista desde los libros y el productor le habla, en cambio, desde su realidad práctica, desde lo que él probó. Entonces, si yo no entro en una mediación de conocimiento entre los dos conocimientos que son muy valiosos, entonces va a encontrar un choque. Y cuando se choca este tipo de cosas, entonces yo como técnico no voy a entender la lógica con la que actúa el productor y el productor, en cambio, va a sentir una imposición de parte del técnico. A veces le dice, bueno, ¿y por qué usted me dice que haga? Simplemente yo no quiero hacer y listo. Pero yo no quiero hacer, ¿por qué? Porque yo tengo desde mi experiencia práctica, tengo otra concepción de lo que me está diciendo. Y yo como teórico sé que los libros me dicen que eso es lo mejor. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos mediar en ese caso? Podemos no decirle, oiga, usted tiene que hacer esto, tiene que lavarse muy bien las manos para ordeñar. ¿Sí? El otro puede decir, no, simplemente no es mi rutina. O tiene que lavar los utensilios de ordeño con agua caliente y agua fría, con detergente. El otro puede decir simplemente no, o sea, yo no quiero hacer eso, porque toda la vida he venido lavando con agua fría y pare de contar. El momento en el que yo le digo, perfecto, a ver, ahora vamos a ver, ordeñemos y pongamos la leche en una cantarilla como usted lava. Y ordeñemos a la vaca y pongamos la leche en un recipiente lavado como yo digo que debería lavarse. Y ahora sí, comprobemos, mandemos a analizar después de un día, después de 2 días, entonces el productor ahí no entra en conflicto, ni yo entro en conflicto, porque él va a observar con claridad cuáles son los efectos. Muy probablemente en el ejemplo que les estoy poniendo, muy probablemente el productor va a ver que la leche que está puesta en una cantarilla mal lavada se va a acidificar más pronto. Entonces, ¿ahí qué he hecho yo? He mediado en base a hacer un trabajo vivencial con él, he mediado el conocimiento. Entonces él va a decir, ah, no, verdaderamente sí, la carga bacteriana de esa leche es menor. Por lo tanto, parece que me conviene a mí cambiar mi forma de hacer las cosas, ¿sí? Y el otro rol que usted mencionaba también, el de no ser uno o no convertirse en el que resuelve todos los problemas. Puede haber problemas muy críticos dentro de una comunidad,
pero que no estén influyendo sobre mi trabajo como extensionista, sobre mis intereses y sobre mis objetivos como extensionista. Y por lo tanto, meterme en un conflicto de esa naturaleza no me conviene. Pero, por ejemplo, que existen dos bandos en una comunidad y que yo no puedo llegar con mi mensaje técnico a esa comunidad porque siempre ellos van a estar en choque, van a estar discutiendo, van a estar peleando. Voy a quedar yo bien con el uno y voy a quedar mal con el otro. Eso sí implica un problema para el extensionista. Por lo tanto, ahí tiene que mediarse, llegar a consensos a la medida de lo posible. ¿Para qué? Para que mi mensaje de alguna manera pueda ser llevado a cabalidad con los grupos de productores o comunidades donde se trabaje. ¿Alguna cosa más? Doctor, una pregunta. Sí. ¿La función de empoderador también involucra el rol del extensionista o no? Bueno, pudiéramos llamarle un rol de empoderador, ¿no es cierto? Viene de empoderarse, no apoderarse. El momento en el que uno cumple un rol de empoderador o tener empoderado, ¿no es cierto?, mi programa de extensión, simplemente es hacer mío una realidad determinada. Entonces, yo me empodero de mi programa cuando le considero mío, cuando lucho por ese programa, cuando una actividad la considero propia mía, con conceptos técnicos y que me permiten a mí llevar de mejor manera, ¿no es cierto? Yo siempre en el trabajo de extensión rural debo llevar ¿a qué? A que la gente y el grupo se empodere del trabajo, se empodere de lo que yo quiero hacer junto con ellos. ¿Y eso cómo se logra? Se logra precisamente cumpliendo un rol fundamental de diseñador. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo en cuenta las ideas, los criterios de los productores, entonces yo estoy haciendo que ellos asuman como propio el programa de extensión rural. Y le sienten como propio porque nace de ellos, es analizado por ellos, es diagnosticado por ellos, es propuesto por ellos. Ese es el empoderamiento. Así se define el empoderamiento como tal, como término. El hecho de hacer propio alguna cosa, ¿sí? Entonces, de hecho que pudiéramos decir, al menos yo considero así, que este rol que usted le llama de empoderamiento está dentro del rol de diseñador. Gracias, doctor. Doctor, yo le tenía otra pregunta, o más bien que me dé su punto de vista u opinión. Claro que sí. Con todo lo que está pasando hoy en día, y yo sé que esta es una situación en la que se dice extensión rural, ok, la ruralidad y todo esto, pero lo que está pasando ahora a nivel mundial, y hablemos de Ecuador con el tema del coronavirus, ¿usted no cree que al país, a los gobernantes, o de quién dependa más del hacer entender en sí a la población de que esta enfermedad o sea, primero no se iba con la vida, luego letal? Entonces, porque no sé en dónde es el problema o en dónde está la situación que en realidad no se logra controlar esta situación. Recordemos que este brote ya fue desde diciembre y ya estamos en marzo y en realidad en Ecuador es como que las cosas están como que para muchos como que normal. Bueno, digamos, no me he puesto a pensar mucho, pero sí me ha llamado la atención algunas situaciones. Uno, yo creo que
ha existido, ¿no es cierto?, una falta de previsión del problema. Las autoridades debían saber, ¿no es cierto?, que este iba a formarse un problema global. Es decir, tarde o temprano iba a llegarnos. Eso era inminente, por lo que desde el año anterior, cómo se venía comportando esta pandemia. Muy probablemente las autoridades debían precisamente, quizás a través de sus instituciones de salud, comenzar a prepararnos a la población desde mucho antes en las normas básicas, ¿no es cierto?, para no llegar al estado en el que estamos ahora. Quizás los profesionales o los que estaban formándose en profesiones relacionadas con la salud, muy probablemente hubiese sido conveniente de que salgan a hacer extensión rural precisamente para hacernos conocer el alcance que tenía esto, de comenzar a concienciarnos sobre la realidad de esta enfermedad. Doctor, perdón que le interrumpa. O sea, extensión rural sí se dedica también, o sea, en parte a la gente del campo, la mayoría en general, pero ahora de lo que he visto, por ejemplo, esta boda que hubo en San Borondón de gente con muchísimo dinero, con todo, y de igual forma, hablando como se les habló, mostrando las medidas que mostraron, ¿cómo más uno puede llegar a ese tipo de gente cuando no escucha ni voz ni razón, simplemente por el hecho de tener mucho dinero? Ese es el problema también. Sí, indudable. Yo comparto muchísimo con ustedes. Y habíamos dicho que ahora la palabra de extensionista, ¿no es cierto?, no es solamente a lo rural, también se hace una extensión urbana. Es decir, trabajo con la población urbana y también otros se especializan en el trabajo con la población rural. Y el problema nosotros vemos que es en ambos ámbitos, precisamente en el urbano y el rural. Muy probablemente, ¿no es cierto?, esta primera parte yo no quería mencionar sobre que es un problema solamente rural, sino que también es urbano. Ahora, que ahí tenemos que trabajar de diferente forma, indudable, ¿sí? Tenemos que trabajar, pero en ambos casos, si es un factor común, es precisamente la falta de conocimiento cabal de lo que es la pandemia, de los alcances de la enfermedad. Y eso nos lleva a que tanto en lo urbano y en lo rural exista una completa falta de conciencia, de solidaridad con nosotros mismos y con la población general. Entonces yo decía, capaz que el gobierno desde unos meses antes debía lanzar unas campañas muy agresivas sobre esta enfermedad. Capaz que tenía que enseñarnos, porque yo les hablo desde mi experiencia propia. Yo he tenido que ahora modificar mi conducta de aseo de manos, de ingreso a la casa, y eso, ¿no es cierto?, lleva tiempo para que se haga una conducta rutinaria. A todos creo que muy probablemente nos pase eso. Entonces, en este sentido, para no alargarnos mucho, ¿no es cierto?, en esta discusión, yo creo que el gobierno un poco fracasó o no tomó las medidas acertadas al inicio para concienciarnos sobre la realidad y la gravedad de esto. Y eso nos lleva a las consecuencias que estamos ahora, en unas ciudades más, en otras menos, pero al final de cuentas, todos estamos padeciendo problemas parecidos. Vemos que en la costa le cuesta mucho, ¿no es cierto?, por la misma idiosincrasia del costeño, que es diferente a la idiosincrasia del serrano, entonces hace que sus comportamientos sean diferentes. Un ejemplo de eso, ustedes han de haber oído, el costeño vive para el día. Eso todo el mundo sabemos. Digamos, su visión futurista es menor a la que tiene el serrano, no porque yo diga, sino porque existen estudios.
En cambio, nosotros los serranos somos un poquito más pausados y nos gusta pensar un poco más hacia el futuro. O sea, muy pocos de nosotros pensamos en el día. Hoy día tengo para comer, mañana no sé. Capaz que esa no es nuestra forma de pensar muy generalizada. Y no decimos, perfecto, si hoy día tengo que comer, guardaré un poco para mañana, porque también tengo que comer. Entonces son todas esas cosas, ¿no es cierto?, que con buenos programas de capacitación, de extensión, a nivel público y general, yo creo que muy probablemente quizás la situación no sea tan grave como es la actual. Yo creo, doctor, que también fue un parte descuido del gobierno porque no hubo tantas propagandas. Y el hecho que cuando son épocas de elecciones nos bombardean con propagandas, entonces creo que también fue un gran descuido. Sí, sí, yo creo que un poquito se fracasó en eso. Bueno, siempre la parte política, que es otra línea que el extensionista a veces tiene que entender, la parte esta política mal entendida. Porque si ustedes ven la etimología de la palabra política, es simplemente servicio, ¿sí? Pero aquí vemos que más bien nosotros, nuestros políticos, siempre intentan entrar diciendo que van a servir, pero al final de cuentas quieren hacer carrera y quieren vivir de eso. Entonces, yo creo que nuestra política, por no llamarle politiquería, está mal entendida. ¿Por qué? Lamentablemente, todos no tenemos una buena formación política. Creemos que eso es ajeno para nosotros. Creemos que no es para nosotros. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros, desde donde estemos, más o menos, pero hacemos política. Es esa la realidad. Desde pensar cuánto cuesta el pan, desde protestar por qué sube el pan. Eso es política. Somos actores políticos, querramos o no querramos. Todos somos actores políticos. Pero, lamentablemente, nuestros líderes a veces dejan mucho que desear, ¿sí? Entonces, por ahí no se piensan las cosas de una manera acertada, pudiéramos decir, y eso nos lleva a consecuencias sociales graves. ¿Alguna opinión más? También yo creo que en parte, o sea, yo creo que nadie se pensó que iba a ser y llegar a esta magnitud todo esto. O sea, yo creo que todos teníamos en la cabeza de ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar y no pensamos que tampoco que iba a llegar a algo tan grave como esto. Sí, en verdad, aunque de alguna manera era previsible, llamémosle así, ¿no es cierto? Porque ¿quién seguía un poco cómo se dio el problema en China? Y, digamos, era de alguna manera medio previsible lo que se daba, porque allá en China precisamente fue así. Miren, en los países que supuestamente tienen un nivel un poco más elevado de conocimiento, sin embargo, se dio bajo la misma situación. ¿Por qué? Porque ahí hay otros factores, pues, ¿no es cierto? Un factor ecológico, un factor de agresión medioambiental grave, condiciones medioambientales de sobrevivencia también diferentes. También nadie pensó, ni ellos pensaron, la gravedad de la enfermedad. Por eso se dio como se dio. En base al aprendizaje duro de ellos, es que más o menos nosotros no tenemos tanta gravedad como ellos tienen, ¿sí? Y más bien en base a ese aprendizaje, nosotros como que estamos, llamémosle así, medianamente afectados, no tanto con la gravedad que pudiera ser. De alguna manera, el número de afectados, ¿no es cierto?, no es tan alarmante como pudiera pensarse. Sin embargo, como digo, son asuntos que a veces se escapan de las manos, pero yo creo que ahí nos hemos dado cuenta todos de que tenemos muchísimas falencias en nuestros sistemas políticos,
en nuestros sistemas de infraestructura nacional, en nuestro comportamiento personal, que a veces no es el de los mejores. Si ustedes hacen una reflexión ahí como para no alargarnos mucho, pero miren cuántos de nosotros tenemos una buena costumbre al toser, o cuántos de nosotros tenemos una buena costumbre de respetar el lavado de manos cada que hagamos una actividad medio crítica. ¿Cuántos de nosotros tenemos cabal conciencia desde que nuestro ámbito de vivienda debe ser lo ampliamente limpio que debería ser? ¿Cuántos de nosotros tenemos la cabal conciencia de que las hortalizas, de que los alimentos deben llegar bien, con un buen proceso de limpieza a nuestra casa? Entonces, miren, esos pequeños ejemplos que les doy es para hacernos también nosotros nuestra autocrítica, ¿sí? Nuestra propia autocrítica de cómo hemos sido formados y cómo socialmente somos y estamos. Y todos creo que estamos en ese mismo drama. Ricos, pobres, sean el Juris, Nevos, San Borondón y todo. Todos ellos, a veces la gente que tiene más dinero es la gente que menos le importa el resto de sociedad. Y quizás por eso, ¿no es cierto? Retomando el ejemplo que nos daba la compañera, muy probablemente eso les llevó a ni percatarse del drama que iban a generar. Pues. Hacer una boda sin considerar que podían haber infectados, invitados italianos, según dice la prensa, y ahora todos ellos muy probablemente estén lamentando. Y quizás que algunos no vayan a poder sobrevivir por más dinero que tengan. Entonces, miren socialmente ese tipo de cosas que a veces con buenos programas, ya relacionando con lo que la extensión rural, muy probable nosotros con programas de información, de extensión a todo nivel, quizás pudiéramos o hubiésemos podido, en muchos casos, hacer mejor las cosas. Bueno, y un poquito para terminar la idea de esta lámina, el rol coordinador. Es precisamente, es como tal la palabra. Tenemos que coordinar, uno, a nivel micro, cuando estamos ya coordinando la ejecución de nuestras propias actividades del plan de extensión, para que no sean caóticas. Es decir, yo coordino con el presidente de grupo o coordino con el presidente comunitario para ver los momentos en los cuales sea más pertinente realizar o no una actividad determinada. Sean días de campo, sean capacitaciones, sean mingas comunitarias. Tengo yo que coordinar, tengo yo que insertarme en la vida comunitaria. Pero también yo tengo un rol coordinador en el asunto de que yo, al estar promoviendo el desarrollo de la comunidad, tengo que coordinar también con los diferentes actores. Ya vamos un poco después a hablar sobre los actores internos y externos de una comunidad. Es decir, como extensionista, yo tengo que hablar con autoridades públicas, tengo que hablar con actores privados que estén en ese sector, tengo que hablar con instituciones públicas, tengo que hablar con instituciones privadas, ¿sí? Tengo que hablar, muchas de las veces toca hablar incluso con el sacerdote o con de cualquier persona que esté desde la parte religiosa, ¿sí? Entonces, ahí yo hago o cumplo un rol de coordinación también en la extensión rural, ¿sí? Y como miren ustedes, ¿no es cierto? Para yo poder cumplir a cabalidad esos roles, yo tengo que conocer estas características. Esto que se llama los rasgos cognitivos, es decir, los rasgos de conocimiento que yo como extensionista debo tener mínimamente para ejecutar mi trabajo a cabalidad. Por eso es que aquí, ¿no es cierto? Cognitivo viene de conocimiento. Entonces, miren aquí en las características, ustedes pueden observar, ¿no es cierto? Algunas de ellas que les he puesto aquí.
Dominio teórico y práctico, por supuesto. Si yo voy a dar un mensaje técnico o un mensaje de desarrollo personal, yo tengo que saber para poder hablar. Conocer la realidad, ser flexible en la situación en la que se den esas situaciones. Para mí no es lo mismo aprender a criar bien pollos que para otra persona. Cada uno ve desde su punto de vista. Tengo que tener una capacidad de análisis y de síntesis, por supuesto, porque yo no puedo hablar con ellos o extenderme como muy probablemente en la universidad los docentes nos extendemos en la explicación o más que en la explicación, en la profundización de un determinado tema. Yo tengo que con ellos ser muy concreto, muy práctico. Tengo que tener la capacidad de analizar la información y de sistematizar o de sintetizar esa información. Es decir, a ellos sí facilitarles muchísimo. Y por supuesto, tener, miren, conocimiento de técnicas, métodos de aprendizaje, diseño de currículum, que parece que el veterinario no tendría para qué hacer, y sistemas de evaluación. Todas estas características están en este rasgo cognitivo. Cómo mi conocimiento tiene que estar estructurado para yo poder ejecutar extensión rural. Los rasgos psicomotrices es otra parte que Doctor, una tiene... pregunta. Sí, dígame, Jessica. ¿Nos puede dar un ejemplo de cómo serían los métodos de evaluación? Ya. También vamos a tener la oportunidad, si todo va bien, de practicar esto. Los métodos de evaluación en la extensión rural no son los mismos métodos de evaluación que utilizamos en extensión rural. Corresponde a métodos en la educación formal, son métodos de evaluación que tienen tres características. Uno, pueden ser diagnósticos, otros pueden ser de proceso y otros pueden ser sumativos. ¿Qué son estos tres niveles de evaluación? Cuando yo digo diagnóstico, una evaluación diagnóstica, es buscar elementos que me permitan a mí saber una realidad ese momento. Una evaluación formativa es, en cambio, aquella que yo busco para ver cómo va el proceso de aprendizaje. Y una evaluación sumativa es, en cambio, parecido a lo que hacemos nosotros cuando les tomamos los exámenes para aprobar un ciclo, ¿sí? Entonces, esos tres niveles. Sin embargo, los instrumentos son diferentes. Yo, por ejemplo, con ustedes, utilicé un instrumento que quizás fue la primera vez que ustedes hicieron, que fueron los crucigramas, ¿sí? Ese crucigrama para ustedes capaz que nunca dieron una prueba así, y es una forma alternativa. Y luego vamos a tener, ¿no es cierto?, un método diferente, en cambio, cuando sean cuestionarios de preguntas y respuestas, que es un poco más formal. Y ese, en la extensión rural, imposible utilizar. No podemos utilizar nosotros ese método. Y hay métodos, digamos, bastante prácticos e interesantes. Y la evaluación mejor que hacemos en extensión rural es en base a la adopción técnica que el productor haya hecho. Esa es nuestra mejor evaluación. Si yo le dije, tiene que lavar con agua fría, detergente, agua caliente y desinfectante, tiene que lavar así usted su cantarilla de leche, mi mejor forma de evaluar es el momento en el que yo le veo a él que realiza así. Por lo tanto, yo no necesito preguntarle a él, ¿lavo con jabón, verdadero o falso? ¿Con qué tiene que lavar? ¿Con jabón, con deja o con qué sé yo? Esas no son las formas de evaluar. Y hay otras formas muy, muy interesantes cuando, por ejemplo, y que parecerían muy infantiles a veces, ¿no es cierto? Cuando yo hago esto que les estoy dibujando, ¿sí? Le hago una carita que está triste, le hago una carita que está
sin sonrisa y le hago una carita en donde esté sonriente. ¿Sí? A mí me interesa evaluar cómo se siente la gente después de un proceso de capacitación. Entonces, ¿qué hace la gente? Simplemente va y se le hace participar y van marcando. Yo me sentí, pongo aquí una X. Otros pondrán aquí, otros dirán así, otros acá. ¿Sí? Eso yo estoy evaluando, porque a mí me interesa evaluar qué, cómo se siente la gente frente a mi propuesta técnica. Entonces, miren este proceso. Tiene dos principios. Uno, que tiene que ser alternativo, no formal como una escuela, como un colegio o una universidad. Y por otra parte, el otro principio para la evaluación es ser participativo. Es decir, ellos tienen que saber que están evaluándose. Ellos tienen que conocer el resultado de la evaluación y ellos tienen que participar en cómo quieren que se les evalúe. ¿Sí? De tal forma que rompe algunos de los paradigmas con los que nosotros venimos trabajando desde la educación formal. Y así hay varios métodos. Ese que les he graficado este ratito es uno de los métodos, uno de los tantos métodos que existe. No sé si... Gracias, doctor. Ya, bueno. Luego de eso decíamos, tenemos los rasgos psicomotrices. Esto en cambio tiene que ver muchísimo con mis habilidades manuales, con mis habilidades de hablar, con mi habilidad de expresarme, ¿sí? A eso se llama un poco lo psicomotriz. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque primerito yo tengo que, de alguna manera, saberme expresar, es decir, hablar con claridad, ser sencillo en el vocabulario, sin querer decir vulgar. Tengo que saber que yo comunico con la palabra, pero también comunico con mis acciones, con mis muecas, con mi movimiento de manos, con mi movimiento de cuerpo. Saber que yo estoy potenciando mi capacidad de comunicación cuando utilizo muchas más cosas que solamente la palabra. Tengo que saber manejar, por supuesto, equipos de computación, una computadora o un proyector, cosas mínimas básicas, porque eso yo tengo que también reportar informes, tengo que estructurar una lámina, tengo que proyectar una película, tengo que saber cómo estructuro yo mi material didáctico, cómo yo puedo hacer una maqueta para enseñar a ordeñar, o cómo yo hago asimismo una maqueta para enseñarles cómo tengo que manejar el pasto de una vaca. Es decir, todo eso entra dentro de los rasgos psicomotrices del extensionista. Y luego tenemos los actitudinales, que viene de actitud. Entonces, si yo soy una persona negativa, yo voy a tener actitudes negativas. Por lo tanto, la gente va a percibir. Si yo soy una persona descuidada, que no doy importancia debida con responsabilidad a mi trabajo, la gente simplemente percibe. Si yo no tengo una capacidad mínima de liderazgo, no de jefe, de liderazgo, entonces la gente no me va a poner atención. Y si no tengo una actitud democrática, la gente simplemente no tiene por qué aguantarme y se va. ¿Sí? Es decir, en las actitudinales están toda esa capacidad que se llama de empatía con la gente. Tengo que tener esa actitud de saber cómo siente la gente. Eso es lo que significa ser empático, ponerme en el sitio o en el lugar del otro. Entonces, eso en cambio está claramente relacionado con actitudes de una persona. Y por eso
que siempre desde el comienzo les dije, el extensionista es una persona que de alguna manera tiene que tener una formación humanística fuerte. Porque si no, yo voy con actitudes de prepotencia, voy con actitudes de sobajar a la gente, voy con actitudes de creerme más que la gente, voy con actitudes de creer que sé más que la gente, y esas actitudes la gente percibe. Y cuando la gente percibe, ellos están en todo su derecho de decir, ¿saben qué? Yo no quiero que usted vuelva. Así de simple. Aquí muy probablemente en la educación formal, ustedes lamentablemente están obligados a aguantar a todos los profesores, quieran o no quieran, pero tienen que aguantarnos. ¿Por qué? Porque simplemente hay una exigencia tácita. Si no le quieren ver al profesor, simplemente no coge la materia, no puede graduarse. Por lo tanto, se vuelve una cosa impuesta, obligatoria. En la extensión rural no es así. En la extensión rural, si una persona cayó mal a un grupo, simplemente el grupo le dice, ¿sabe qué? Yo no vuelvo más con usted a capacitarme y vea usted qué hace. O usted, por decirles de alguna manera muy vulgar, usted nos cayó mal, usted no sabe ni ser amigo, ni nos escucha, ni nos da importancia. En definitiva, nosotros no tenemos por qué soportarle. Muchas gracias, quedamos como amigos y chao, se fue. Es decir, ahí simplemente ahí uno como extensionista, llamémosle así, sobrevive simplemente por su capacidad humanística de relacionarse con la gente, con su capacidad de relaciones humanas que pueda tener. ¿Sí? Entonces, ese es una de las diferencias que existe entre una relación formal, que muchas de las veces es obligada, como en el caso del estudiante-profesor, y en el otro caso, que es voluntaria, cuando estamos hablando de extensionista, persona del grupo o la comunidad en la que uno está. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Creo que lo más difícil sería el aprender a tener empatía con los demás, porque es prácticamente un don. Sí, en esa parte usted tiene razón. Muchos de nosotros, ¿no es cierto?, no tenemos esa capacidad de ser empáticos y más bien caemos antipáticos, ¿sí? Porque precisamente tenemos acciones y actitudes que caen mal. Ahora, no necesariamente nosotros, digamos, queremos decir, yo soy completamente amigable y por lo tanto voy a caer bien a todo el mundo. No, la naturaleza humana es así. No podemos ser, como se dice en el dicho, monedita de oro para todos. Para unos caeremos bien, para otros caeremos mal. Pero en nuestro esfuerzo debería ser simplemente dar la importancia de vida a cada una de las personas con las que nosotros nos relacionamos, sea de la condición que sea, porque a veces nos gusta llevarnos con los que más plata tienen, nos gusta llevarnos con aquellos que nos tratan bien, no nos gusta llevarnos con aquellas personas que menos tienen o que tienen muchas carencias, o que no nos gusta llevarnos porque no nos lleva el ritmo que nosotros queremos. ¿Sí? Simplemente es aspecto de tolerancia, de respeto, y con eso la parte de empatía se forma. Simplemente saber, empatía, ¿no es cierto?, es simple de definir. Yo me pongo en los zapatos del otro. Si no quiero que me traten mal, no trato mal. Si no quiero que me irrespeten, doy respeto. Si no quiero que me sobajen, pues no sobajo a nadie. Simplemente esa es la empatía.
Ahora, claro que a veces, ¿no es cierto?, como digo, nuestro comportamiento, nuestra cara, nuestras actitudes, a veces, indudable que a algunas personas no les caerá bien, y es lo lógico. Y ahí tenemos, en cambio, que actuar con muchísima tolerancia para no entrar en crisis y que esa intolerancia que demostramos o que nos demuestran nos lleve a fracasar en nuestro trabajo. ¿Algún comentario adicional? Está claro entonces un poco estos roles y estos rasgos que tenemos que tener como extensionistas. Sí, doctor. Bueno, aquí vienen unas láminas, sí. Y aquí vienen unas láminas, ¿no es cierto?, un poquito medio pesadas en texto, pero que de alguna manera son necesarias desde el aprendizaje. Aquí les he puesto una de las muchas acciones que puede tener un extensionista. Y por eso nos hace un poco medio generalizadores en el conocimiento. Miren, identificar demandas de la población. Para eso tenemos nosotros que tener, ¿qué? Buenos procesos de diagnóstico, ¿sí? Herramientas participativas, elaborar participativamente, promover participación de la gente, coordinar, ¿dónde gentes? Coordinar con actores locales, es decir, con presidente de los profesores de la comunidad, presidente de padres de familia, los presidentes de los clubes deportivos. Es decir, miren ustedes, a veces, muy probablemente dicen ustedes, pero si yo estoy estudiando veterinaria, ¿qué tengo que hacer con el presidente de los catequistas, de los deportes, de todo eso? Ustedes tienen que saber que muchas de las veces en los grupos, en las comunidades, intervienen las mismas personas en varios espacios. Por lo tanto, evadir uno de esos espacios es un error. Y así, promover las organizaciones. Ahí está lo que se llama el proceso de asociatividad de productores. Planificar estrategias, elaborar material técnico, organizar capacitaciones, promover el valor agregado de los productos. Seguimiento y evaluación, verificar la adaptabilidad de las unidades de producción. Es decir, miren cómo es de tan variada nuestras acciones que podemos hacer. Y para eso, los conocimientos, grupos, cooperativas, asociaciones. Tengo que saber qué, ¿sí? Y alguna vez, si es que yo les diría, tienen la suerte de trabajar en extensión, porque para mí ha sido una suerte, ¿sí? Ustedes lo primerito que les van a exigir es la conformación de grupos productivos. Y que ya vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a ver lo que son grupos. A veces, ¿no es cierto?, cogemos, venga usted de cada lado y simplemente hacemos un grupo de 10 personas y le llamamos grupo asociado. No, ese es un grupo de personas, no tiene nada de asociatividad. Un grupo ya vamos a ver cómo se reconoce cuando es un grupo consolidado. Y miren, tenemos que aprender pedagogía, andragogía, que tiene que ver con lo cognoscitivo. Tenemos que conocer todo lo que es territorialidad. Recuerdo, y capaz que ustedes ya tuvieron esa materia de georreferenciación, o todavía no tienen, ¿no? No, no está en la malla esa. Ya, pero creo que les estaban dando cuando les dan computación. Sí, Es que cuando nosotros tuvimos eso, no alcanzamos a esa parte del... Sí nos iban a dar, pero nunca alcanzamos. Ya. Miren, eso es lamentable porque ahora todo se trabaja con georreferenciación. Cuando se dio la idea de que incorporen por lo menos un capítulo de esos para su conocimiento, dijeron, no, pero sí, eso para qué, no les sirve para nada, es una pérdida de tiempo, mejor que les den esto, este otro. Sin embargo, ¿no es cierto? Cuando uno trabaja con esto, actualmente, ¿qué les hacen en las tesis? Muchas de las veces dice, usted si quiere hacer encuestas, haga una georreferenciación. O cuando dicen, ustedes tienen que diagnosticar cómo está el problema de la brucelosis
en el cantón Sevilla, pues tienen que referenciar las fincas. Y como no sabemos, entonces tenemos que pedir ayuda a cualquier otro profesional. Por lo tanto, el extensionista debería conocer principios. No nos asustemos de que el extensionista tiene que ser un ingeniero, un agrónomo, un veterinario, un sociólogo, no se trata de eso. Se trata de tener principios básicos que me permita desenvolverme con facilidad cuando me toque tal o cual acción. Entonces, miren, es otra parte, construcción de proyectos, metodología de enseñanza-aprendizaje, saber de comercialización, cómo puedo yo ayudar a los productores a vender con mucha más facilidad. Trabajar grupalmente, es decir, miren ustedes que tenemos que un poco, ¿no es cierto?, ir, y ese es el reto de la asignatura, es precisamente ir formando o por lo menos tener una chispita de curiosidad que nos lleve a conocer todo este tipo de cosas que podemos hacer. Entonces, el agente de extensión, ¿qué es lo que hace? Examina los problemas junto con la población. Eso tenemos que marcarnos en la cabeza. Nosotros analizamos problemas o ayudamos, pero junto con la población. No somos solucionadores, somos gente que ayudamos a visualizar el problema para que la gente busque sus soluciones. Y por eso dice, y ayudan a obtener una perspectiva más clara de sus problemas y poder decidir cómo resolverlos. Por lo tanto, nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, o no debemos ponernos en el plano de que somos los solucionadores de los problemas comunitarios ni grupales, ¿sí? Pero sí ayudarles a que estos puedan ser vistos y ser resueltos. Por lo tanto, la facilitación es la herramienta básica del extensionista. Yo tengo que ser un muy buen facilitador. Facilitador para el aprendizaje, facilitador para el consenso, facilitador para la resolución de conflictos, facilitador en las relaciones intercomunitarias, facilitador en las relaciones extracomunitarias, ¿sí? Entonces, esa es nuestra gran labor y función que tenemos. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Qué dice Juan Francisco? Juan Francisco Aguilar. Doctor, todo entendido. Todo entendido. ¿Ninguna opinión? Viviana. Viviana, ¿está por ahí? Ya. ¿Qué opinión le merece lo que hemos conversado? También parte del conocimiento teórico también, la extensionista también tiene, también es un poco de aptitud para poder relacionarse con la persona. Bueno, muchas gracias. Tal vez, doctor, que un extensionista sin conocimiento y una actitud positiva, que sepa cómo lidiar con diferentes situaciones, realmente no va a servir de nada en la ayuda a los agricultores o a las familias rurales. Si no sabe cómo diferenciar, digamos, o sea, un técnico
Un técnico, como usted decía, es más como que más conocimiento, mientras un extensionista, si tiene ese conocimiento y no es empático, no va a lograr lo que realmente quisiera, que es mejorar, facilitar, promover la producción, la vida de los agricultores, ni nada. Eso. Correcto, Paulina. Esa es una apreciación muy acertada de lo que usted menciona. ¿Sí? Un extensionista puede ser, y eso llévense, un extensionista puede ser el apoyador de grandes soluciones y llevarles al éxito del desarrollo a una comunidad o un grupo, o puede ser la causa del más grande fracaso y desilusión de una comunidad o de un grupo. ¿Sí? Tenemos ese grave riesgo. Pudiéramos decir, pudiéramos ser los ángeles o los diablos. Podemos nosotros hacer grandes cosas, pero también podemos hacer grandes daños. Porque precisamente conocemos y tenemos herramientas que mal utilizadas pudiéramos nosotros hacer que repercuta de una manera muy negativa sobre los grupos y las comunidades. De hecho, hay varios casos en los cuales los extensionistas o los programas de extensión rural mal ejecutados han roto completamente el tejido social. Es decir, en palabras fáciles, han hecho que todo el mundo se pelee con todo el mundo y una comunidad, nadie se puede ver con nadie. ¿Sí? En cambio, hay otras experiencias muy buenas, como por ejemplo la de Salinas de Guaranda, que en base a programas de extensión muy bien ejecutados, ahora son un grupo social extremadamente fuerte. Socialmente tienen ellos un tejido muy fuerte, por eso que son una comunidad que de alguna manera, si bien no es todo lo que económicamente aparentan, pero socialmente son muy consolidados. Y eso es un proceso en base a extensión rural. De tal forma que sí es real. Podemos ser los ángeles o los diablos dentro de un proceso de extensión rural. Darío. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opinión le merece? Que sí es algo muy importante esto, doctor, ya que, como dijo mi compañera, o como dijo usted también, el extensionista puede ya bien hacer una salvación para la comunidad, o bien puede hundirle más, porque de él va a depender es cómo la comunidad resuelve sus problemas y cómo también puede a adoptar nuevas tecnologías, como puse en mi trabajo, donde decía que el extensionista, por ejemplo, como diseñador, él va a diseñar programas que le permitan a la comunidad, ¿cómo le digo? Por ejemplo, si es una comunidad que se dedica a la producción de pollos, por eso que se va a fomentar o va a implementar tecnologías que permiten aumentar la producción. Muy bien. Tal vez una opinión más, Doménica. ¿Está por ahí, Doménica? Sí, Doc, pero igual lo que dicen mis compañeros. Igual que, no recuerdo lo que dicen los compañeros. Tal vez, doctor, ¿puedo hablar? Sí, claro que sí. Tal vez, doctor, también el extensionista obviamente va a tener que meterse, o sea, hacerse parte de lo que es esa comunidad o ese grupo para, o sea, sentir los problemas o hacer las cosas como si fuera él parte de eso y no como alguien ajeno, sino en verdad meterse en todo el rol de lo que eso significa. Sí, Paula, es real eso. Los procesos de extensión
se basan muchísimo en el empoderamiento de los grupos de productores, pero también el empoderamiento del extensionista hacia la comunidad. Cuando yo me empodero de esa comunidad, le siento un poquito como mía. Es decir, lo que se consiga con ese grupo o con esa comunidad, le voy a sentir también como mío, como mi éxito, a pesar de ser yo un agente externo. Entonces, eso hace que yo vaya sintiendo o teniendo sentimientos, llamémosle así, también un poquito de pertenencia hacia ese grupo o hacia esa comunidad. Y eso me va a hacer que yo dé mis mejores esfuerzos hacia ellos. Miren ustedes, yo por ejemplo, en Cañar, todavía tengo, a pesar de que yo ya salí de trabajar de allá hace cerca de 12 años, sin embargo, todavía tengo llamadas de grupos, ya sea para consultarme una cosita pequeña y otras veces para que les dé atendiendo animales. De Quingeo, que también trabajé un tiempo por allá. Tengo muchos amigos, mucha gente que en la calle me saluda y me recuerda y conversamos de cosas. Y así les pudiera yo dar varios ejemplos, ¿no es cierto?, en que de alguna manera, por lo menos, se ha logrado, como digo yo, hacer amigos, y esos amigos se han hecho porque han visto que muy probablemente algo se aportó para esa comunidad. No quiero decir que con eso el trabajo haya sido una maravilla o todo lo maravilloso que podía ser, pero por lo menos, ¿no es cierto?, se sembró una amistad y esa amistad está reflejada porque algún aporte pudieron observar en esas comunidades. Y eso es una de las, yo diría, esa es una de las evaluaciones que el extensionista tiene cuando uno sale de una intervención. Cuando sale y puede encontrar luego mucha empatía con la gente con la que uno trabajó. Esa es la mejor evaluación que uno puede tener como extensionista, aparte de saber que se adoptaron ciertas técnicas que mejoraron hacia la gente. Y de hecho que muchas de las veces a mí me ha tocado convivir ciertos espacios con la gente. Si les comento, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo en las comunidades en las que he trabajado en total, creo que llego a los 12 ahijados. Es decir, tengo algo así como unos 20 compadres y comadres. Y eso implica, ya nada tienen. Ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la extensión? Pues tiene que ver porque eso implica el grado de relacionamiento que uno puede tener con una comunidad y de convivencia con una comunidad para, ¿no es cierto?, por haber ejecutado un trabajo de extensión rural. Entonces, miren ustedes, esas cosas son muchas de las veces prácticas que nos llevan a entender la extensión no como una cosa muy fría, ¿sí?, como una cosa de que voy, inyecto, curo a la vaca, me retiro. Voy, atiendo a ese cuy y me retiro. Eso es completamente frío, eso no es de extensión rural. Extensión rural es parte humana también. Bueno, ¿qué habilidades? ¿Qué habilidades un poquito? Yo creo que estas son las que a veces se vuelven más difíciles. El diálogo y el saber escuchar. Yo creo que son las dos habilidades fundamentales en las que la extensión rural se basa. Tengo que aprender a dialogar con la gente. Un diálogo tolerante, un diálogo que me lleve a construir, no a destruir, ¿sí?, que es diferente a conversar, ¿sí? El diálogo, hay una retroalimentación conjunta de crecimiento
El conversar muchas de las veces está mucho relacionado con oír, ¿sí? Que es lo otro, ¿no es cierto?, diferente a lo que es escuchar. Escuchar significa dar importancia al mensaje que estoy yo recibiendo. Oír significa simplemente el acto de recibir una determinada información sin dar interpretación alguna muchas de las veces, ¿sí? Entonces deberíamos nosotros practicar mucho el diálogo y saber escuchar. Aparte de eso, tenemos que saber entender, ponernos en la posición del otro, es decir, empatía, tener que ser responsables con las decisiones y también encaminar alternativas, ¿sí? Esas son las habilidades fundamentales que debe tener un extensionista rural, ¿sí? Bueno. Creo que antes de pasar al siguiente capítulo, ¿leyeron un poquito de la nueva ruralidad? ¿O quieren tener un espacio adicional para leer esa temática? Sí, mejor, Doctor, no sé si es que, no sé si es que sea posible que nos dé un momentito de tiempo libre porque pasamos toda la mañana en clases y ahora también desde la tarde, entonces no sé si es que sea prudente tener un receso de unos 20 minutos, algo. Claro que sí, no hay ningún problema. Más bien, bienvenida la sugerencia. ¿Sí? Okay. Gracias, doctor. Entonces, no sé si es que este ratito tenemos las 4:15. Propongan a qué hora nos volvemos a encontrar. 5, 80. 6. A las 4:15. ¿Cuarto a las 4:40? ¿Cuarto a las 5? 4:45. Entonces, descansemos un poquito y nos encontramos a la 4:45. ¿Les parece? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, doctor, gracias. Hecho. Sí, doctor. Bueno, como quien se toma el café de las 4 también. Sí, doctor. Gracias. Gracias. Bueno.